bendiciones para todos en esta preciosa mañana de mayo 10 del 2020. Muy especialmente saludamos a las madrecitas en su día. Que Dios las bendiga y damos gracias a Dios por ese ser maravilloso del que Dios nos permitió venir. Que pasen un hermoso día. En esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor. La palabra del Señor. El título del mensaje se llama Las promesas. Y yo creo que la promesa más hermosa que vamos a leer en esta mañana es la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le prometió darle un hijo. Es así que vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis 18. En Génesis 18 del 1 en adelante. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado. Lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió: acá en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que está detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, y se rió, pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo: no, es así, sí que te has reído. Palabra del Señor. Oramos en esta mañana, damos gracias al Señor por el mensaje. Que el mensaje sea de bendición para sus vidas, como lo es para mí también. Bendigo a todos los hermanos que estén escuchando este mensaje. Bendigo a mis hermanos de la iglesia, que yo sé que ellos están también esperando el mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces hemos leído la promesa que el Señor le hizo a Abraham de que le daría un hijo, y ya fue en una edad avanzada, los dos ya eran ancianos. Entonces, como dice la palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, porque todas las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra son una realidad y se van a cumplir en el tiempo del Señor. Vamos a ver que la palabra promesa es un pacto, es un ofrecimiento, es la expresión de la voluntad de dar a uno una cosa. Es también sinónimo de esperanza, de comprometerse, de otorgar, asegurar y ofrecer. Entonces podemos ver que el Señor no solo nos da esperanza, Él se ha comprometido con nosotros, nos otorga sus bendiciones. Y como esta mañana hablamos de promesa, nos otorga sus promesas a todo lo que da, porque sus promesas son reales y sus promesas se cumplen.
vamos a ver en Génesis 21, que son solo 2 versículos. Génesis 21, 1, 2. Y visitó Jehová a Sara como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había hablado. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en lo que hemos leído, hemos podido ver que Dios le dio la promesa, pero también Dios la cumplió. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en nuestra vida podemos darnos cuenta que muchas veces la falta de fe no nos hace hacer una realidad, que las promesas, miles de promesas que están escritas en la palabra son para nosotros y que se van a ir cumpliendo de acuerdo a la obediencia que nosotros tengamos con el Señor. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham es una promesa tan linda, por eso quise traerla de ejemplo, porque si venimos a ver, ya para la edad que ellos tenían era bastante difícil, ella era estéril de que pudiera tener un niño, pero Dios se lo prometió y Dios se lo dio. El hombre te puede prometer, cualquier hombre de la tierra te puede prometer, incluso el que se casa con uno en el altar, que va a estar con uno en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad, en la alegría y en todo, y en muchas circunstancias. El hombre falla y el hombre no está cuando uno lo necesita. Entonces, claro, no en todos los casos sucede esto, porque hay casos en los que hasta tiene que haber un divorcio porque la situación de lo que prometieron en un altar se ha vuelto totalmente hacia abajo, y las cosas que se dijeron ahí, apenas la mujer se enferma, el hombre sale corriendo, o la mujer apenas ve que el hombre se envejece, se busca otro más joven. Entonces podemos ver que el hombre promete, pero el hombre no cumple. Es muy importante que comprendamos que así como Dios le prometió a Abraham un hijo y se lo dio, a nosotros nos ha prometido hacernos nuevas criaturas. Entonces, para eso vamos a leer en Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Yo he oído diferentes ministerios que solo se habla de los pastores, de los maestros, de los evangelistas y de los profetas, y se niega la existencia de los apóstoles. Y podemos ver, al menos yo en las enseñanzas que recibí desde mis principios en la primera iglesia donde el Señor me formó, la mano de Dios está simbolizando los 5 ministerios que vienen a edificar la iglesia. Y podemos ver que en la mano está simbolizado los apóstoles, los profetas, el evangelista, el pastor y el maestro. Y si en la mano están simbolizados los 5 ministerios, los 5 ministerios son una realidad en estos tiempos. Muchos predican que no hay apóstoles y que lo único que hay es el pastor, el maestro, el evangelista, y a veces ni siquiera al profeta se le toma en cuenta. Pero yo no sé si usted se dará cuenta, al menos en mi mano que le estoy mostrando, que si este es el apóstol, estos 4 ministerios van recostados sobre el apóstol. Entonces sí existe el ministerio apostólico, al menos yo lo he visto florecer, y como dice la palabra, confirmándonoslo aquí, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese es el nuevo nacimiento. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, Él nace en nuestros corazones y la persona ya no tiene que ser lo mismo. Si ha recibido a Cristo y verdaderamente Él vive en su corazón, tiene que efectuarse un cambio en la persona. Entonces podemos ver también en 2 de Corintios 5:17. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 5:17. Bendito el nombre del Señor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bendito el nombre del Señor. Hay otro pasaje en la Biblia que yo quisiera que lo viéramos en esta mañana, y es cuando el Señor le habla a Nicodemo de que es necesario nacer de nuevo, y él le contesta al Señor: ¿cómo yo siendo viejo puedo de nuevo entrar al vientre de mi madre y nacer? Y el Señor le respondió: bendito el nombre del Señor, que hay que nacer del agua y del espíritu. O sea, es espiritual, la nueva naturaleza que es espiritual, porque es con nuestra alma que el Señor está tratando. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver que las promesas de Dios se cumplen porque hay mucha diferencia en la promesa que el hombre hace a la que te hace Dios, como lo dijimos hace rato, que la promesa que el Señor nos hace es una realidad. Vamos a ver en 2 de Corintios 1:22 al 1:20 al 22. 2 de Corintios. 2 de Corintios 1:20 al 22. 2 de Corintios 1:20 al 22. Vamos a ver qué es. Dice, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, las promesas del Señor son sí y amén. No son no y no amén, sino que son sí y amén. Entonces, por eso es que vemos en la palabra que si nosotros tomamos esas promesas, yo diría con nuestras manos, como si nos estuviesen dando un regalo, que lo disfrutamos. Yo creo que el regalo más maravilloso que el Señor nos ha dado es su palabra, con estos 66 libros que dan sabiduría, que abren la mente del hombre. Hoy en día la gente se preocupa por leer muchos libros y que el libro de tal autor, pues yo diría que los libros tampoco son malos, pero nunca que ocupen el lugar de las Sagradas Escrituras, porque en las Sagradas Escrituras está el Espíritu de Dios que hace la obra en nuestras vidas, que nos abre nuestra mente, que nos abre nuestro corazón y que nos abre el entendimiento para que podamos ver que nosotros tenemos una riqueza hermosa que podemos estarla desperdiciando. Yo siempre le decía a mis hermanos cuando hacíamos el culto en la iglesia, no se quede solo con la lectura que se hace acá al empezar el servicio, cuando se trae la palabra. Escudriñe también en su casa, porque la Biblia dice que si a nosotros nos parece que en ellas está la vida eterna, debemos escudriñar la palabra, al igual que debemos orar y hablar con Dios todos los días. Entonces, las promesas son una realidad. Fíjense que en los tiempos que estamos viviendo, aún todavía con esta pandemia, yo me atrevo a decir que el mundo está en las manos del Señor. Y que cuando el Señor quiera darle paro a esa situación, porque Él es soberano,
el único que puede parar esta situación. Entonces, si eso todavía no ha sido, es porque Dios todavía está tratando con nuestras vidas, está haciendo muchas cosas con nosotros, pero Él es soberano, es poderoso, tiene el mundo en sus manos y el único que le puede dar el paro a esa situación es nuestro Señor. Entonces, en esta mañana le damos gracias a Dios por las promesas tan hermosas que están en su palabra. Fíjese que habíamos dicho 2 Corintios. En nosotros hay mucha incredulidad, falta de fe. No confiamos en las miles de promesas tan maravillosas que Él nos da a través de su palabra, las cuales, como dije, tenemos que extender nuestras manos y tomarlas. Vamos a ver en Hebreos 10, Hebreos 10 del 36 al 39. Hebreos 10 del 36 al 39. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque de abajo dice, vamos a leer un solo verso, pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando el Señor en su palabra nos habla de fe, tan solo nos está pidiendo que sea como un granito de mostaza, que el granito de mostaza viene siendo más pequeño que los granitos de arroz. Entonces el Señor nos pide que aunque sea como el granito de mostaza, sea nuestra fe. Pero yo escudriñé en un diccionario lo que es la planta de la mostaza. Y fíjese que la planta de la mostaza tiene algo tan peculiar, tan hermoso, que los granitos que cuando se abre la tierra se hacen los surcos, y los granitos que se ponen de mostaza, que son bien pequeños, que ponen como, yo diría como unos 10 granitos. Y fíjese nada más lo impresionante de ver después crecer el árbol de la mostaza. Entonces el árbol de la mostaza llega a crecer tan enormemente que no recuerdo cuántos metros de altura llega a tener el árbol de mostaza. Entonces estamos viendo simbólicamente que al sembrar los granitos de mostaza, pues la matita va creciendo, pero mire cómo va creciendo y cómo llega a ser de enorme, que dice que los pájaros anidan en ella. Los pajaritos anidan en ella porque llega a crecer, como les digo, no recuerdo los metros, pero llega a crecer como una de las más hermosas hortalizas. Y esto es una enseñanza hermosa para nuestras vidas, que si el Señor solo nos está pidiendo un poquito de fe como el grano de mostaza, yo diría que esa fe tiene que ir creciendo y llegar a ser como ese hermoso árbol de mostaza que se sembró y que llegó a ser una de las hortalizas más grandes. Entonces acá leíamos que es necesaria nuestra fe para que obtengamos las promesas. Entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé cuántos en esta mañana pueden decir que tienen fe y que están seguros que la pandemia de un momento a otro Dios la desaparece. Yo lo creo, porque todavía falta tiempo para que el Señor trate con su iglesia y para que miles de almas vengan al conocimiento de la palabra del Señor y miles de almas sean salvas. Vamos a ver en Romanos 8, 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Romanos 8 del 35 al 39. Dice así:
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el nombre del Señor. Hemos leído Romanos 10, del 36 en adelante. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Si nos da una enfermedad, no nos va a separar del amor de Dios. Al contrario, nos va a preparar y nos va a purificar para cuando Él nos llame, vamos tranquilos, en paz, de que Dios ha tratado con nuestras vidas, áreas que posiblemente nunca se las quisimos entregar, y a través de una enfermedad Dios puede tratar con eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Será que si hay momentos de hambre, momentos de angustia, momentos de miedo? Porque hoy se está viviendo momentos de miedo, momentos de angustia, momentos de tribulación. Y es por no reposar en Dios, es por no tener al Señor en el corazón. Porque cuando tenemos al Señor en el corazón, así puede haber la pandemia más grande, pero usted está seguro que está con Dios. Y que si vivimos, para Él vivimos, dice la palabra, y si morimos, para Él morimos. Entonces tenemos que estar preparados. El miedo no puede angustiarnos. El miedo no nos puede detener a nosotros seguir adelante. Cierto que hoy no podemos estar en nuestras congregaciones, pero tenemos la bendición de poder hacerlo desde la casa. Y desde la casa muchas veces hasta más personas pueden ver y oír el mensaje y pueden ser tocados por el Señor. Pero se va a llegar el día en que todo esto de la pandemia se va a terminar y tenemos que seguir adelante. Pero ojalá y hayamos cogido la enseñanza que el Señor nos está dando. Porque la enseñanza que el Señor nos está dando es tratarnos primeramente como familia. Estar en nuestra casa, ser obedientes al Señor, escudriñar más su palabra, orar, ayunar, separarnos para Él, llenarnos de su presencia, porque si estamos esperando que el Señor regrese por nuestras vidas, como lo hemos dicho en los mensajes anteriores, entonces nosotros tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, que el Señor nos promete vida eterna, bendiciones en abundancia. El Señor nos sustenta, el Señor nos fortalece, el Señor nos da paz, nos da amor, gozo, salud, guianza, prosperidad, libertad, consuelo. Nos promete su presencia, su fidelidad, porque siempre estará con nosotros. En presente Él está con nosotros y en el futuro siempre estará con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a ver en Números 23, 19, que dice de la siguiente manera: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete? ¿Ni lleva a cabo lo que nos dice? Bendito el nombre del Señor. Yo me encontré esta cita tan hermosa en el libro de Números, en donde dice: Dios no es un simple mortal, Él es Dios, para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete? ¿Ni lleva a cabo lo que nos dice? Entonces aquí hemos podido ver que si el Señor primeramente nos da la vida eterna, porque nos salva,
y salvándonos, Él también nos promete una vida de paz, de prosperidad y de seguridad en esta tierra. Y cuando yo hablo de prosperidad, en ningún momento quiero que estén pensando que estoy hablando de dinero. Eso es de lo que menos yo hablo. El Señor, la prosperidad que da primero a nuestras vidas es prosperidad espiritual cuando nosotros se lo permitimos. Y si nosotros se lo permitimos, es normal que Él nunca nos va a dejar que pasemos hambre ni pasemos necesidad. Entonces primero nos salva, nos prospera, nos bendice, porque las bendiciones que tenemos en esta tierra es que el Señor nos abre puertas, el Señor nos da salud, el Señor responde a nuestras oraciones. Hay problemas en la familia bastante difíciles, pero si nosotros confiamos en el Señor, si oramos a Él, si tomamos sus promesas como el regalo más hermoso que el Señor puede darnos, nosotros vamos a vivir una vida muy diferente. Hoy en día en las noticias, en todas partes, en el internet, únicamente se habla de que las personas están deprimidas, están agobiadas, tienen miedo, están perdiendo la mente. Y fíjese, mi amado hermano, que Dios no nos va a dejar perder la mente, porque su espíritu mora en nosotros. Entonces, si su espíritu mora en nosotros, Él nos va a cuidar, Él va a ver por nosotros, porque ya una persona con la mente descontrolada, imposible que busque a Dios. Entonces, a Dios hay que buscarlo, es ahora. Si no le buscó antes de esta situación, antes de esta pandemia que estamos pasando, hoy es el día de salvación. Hoy puede ser tu día de salvación. A muchas personas uno les dice, ¿usted conoce a Cristo en la experiencia de la salvación? Y dice, sí, yo desde pequeña tengo a Cristo en el corazón. No se trata de eso, se trata de tener una relación con Dios después de haberlo aceptado como nuestro único Salvador, después de haber tomado y aceptar que el sacrificio de Cristo fue para que tuviésemos vida eterna y que mientras estamos en esta tierra, como decíamos, Él nos salva, nos prospera, nos bendice, nos da abundantemente, nos fortalece, nos da paz y amor. La fortaleza es tan necesaria en estos momentos. La fortaleza es necesaria en estos momentos. Y si nosotros se la pedimos, Él nos la da. Porque son promesas que Él nos ha dado en su palabra. Yo espero que con la ayuda de Dios, todas las promesas que la palabra de Dios tiene y que se van haciendo una realidad en nuestras vidas, nosotros estemos conscientes que Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros y que a veces nos hemos descuidado. Y para las personas que puedan oír este mensaje y que no conocen a Cristo, no espere que el miedo, el temor, la angustia, la depresión por lo que está pasando, que la persona no sabe si sale a la calle, si tiene un contagio, si se va a morir, si no se va a morir. Pero déjeme decirle que por testimonio de mi propia vida se lo digo, que cuando uno tiene a Dios de veras en su corazón, el Señor lo cuida y el Señor lo guarda a uno. Bendito el nombre del Señor. Entonces nos da su paz, nos da su amor, nos da salud, nos da guianza. Nos da salud porque es nuestro médico divino. Hoy en día, yo no sé si usted se ha dado cuenta que al menos aquí en Nueva York, si usted quiere ir al médico, está bien difícil porque los hospitales están llenos. Entonces, cuando más tenemos que confiar en Dios, aunque uno padezca de ciertas enfermedades, tome ciertas medicinas, aunque el médico lo llama a uno y le dice, le voy a hacer una cita y conversamos en el teléfono. Yo he tenido que rechazar cuando me dicen, la semana pasada el oculista llama y quiere hablar con usted para que hagamos una cita. Es lógico, para que ellos también se paguen por medio del seguro o le manden a uno un bill para pagar. Y yo le dije, pero ¿cómo que el oculista quiere hablar conmigo? Si cuando yo voy al oculista es para el cambio de graduación de mis lentes. ¿Y cómo por teléfono él me va a atender? No, yo no voy a ir a no acepto ninguna cita ni llamadas telefónicas. Porque hoy en día, como todo es por internet y todo es por teléfono, pero qué lindo que tenemos ese cielo abierto en donde Dios todos los días nos habla, porque el Señor nos habla. Yo no sé si a usted le habla, si a usted no le habla. A mí me habla todos los días por su palabra.
a mí me habla todos los días por medio de la oración. El Señor siempre está con nosotros. Entonces, para las personas que no conocen al Señor en la experiencia de la salvación, quiero hacer una oración en esta mañana antes de despedirme y orar por todos ustedes y decirle que el que no tiene a Cristo en su corazón, hoy no hay iglesias abiertas, las van a ver porque Dios así lo ha de permitir. Pero si ahí en la intimidad de su hogar usted quiere hacer una oración, póngase de rodillas o como usted guste, levanta sus manos al cielo y lo primero que tiene que decirle a Dios: perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados, renuncio a todo pacto que directa o indirectamente haya hecho con el enemigo de nuestras almas. Entonces usted le dice: Señor, yo te recibo en mi corazón, te acepto como mi Salvador. Y mire, su salvación es instantánea, porque entonces usted va a tener la protección de Dios. Personas que están sufriendo de su mente, que llegan a perder la mente preocupada de quién de la familia va a morir, quién otro se va a ir, que otro que esté en el hospital, que el otro que van a hacer, que cómo van a hacer. Pero Dios es tan lindo, Dios es tan maravilloso, que el Señor siempre está con nosotros. Entonces en esta mañana voy a orar para que el mensaje sea de bendición a sus vidas, especialmente mis hermanos de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Mis hermanos de la iglesia que me están escuchando, hermanitas lindas, las bendigo. Feliz Día de las Madres. Oramos en esta mañana, Señor, porque este mensaje haya caído en buena tierra, que tus hijas y tus hijos, Señor, que escucharon este mensaje haya sido de bendición. Y para aquellos que no te conocen, Señor, que puedan reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, el único que nos puede salvar. Te pido, Dios, que los alcances, que sus nombres puedan ser escritos en el libro de la vida, para que el día que partamos contigo, Señor Dios Todopoderoso, nuestro nombre está escrito en los cielos, Señor, y eso es lo más grande. Los bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias por poner atención a este mensaje. Estamos siempre orando por todos ustedes. Los bendigo en el nombre del Señor y hasta el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Amén.